Hola mis hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. En este momento quiero compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo me ha hablado acerca de un tema importante que sé que será de mucha edificación para cada una de nuestras vidas. Y se ha titulado La oración como propósito de vida. Definamos lo que es propósito: determinación firme de hacer algo. Quiero contarle una ilustración. Un pastor visitaba a una ancianita que era miembro de su congregación. Dicha anciana había estado inválida durante mucho tiempo. Lamento mucho haber llegado ahora, le dijo el pastor, pero he tenido que recorrer todo el pueblo antes de venir. Yo también, señor pastor, acabo de recorrer todo el pueblo. ¿Cómo es posible? Usted no puede moverse de la cama. Ah, contestó la viejecita, mi alma no está atada a la cama. Y así todos los días recorro el pueblo con mis oraciones sin moverme de aquí. Esta viejecita estaba determinada de hacer una oración diariamente para cada persona de ese pueblo. Así debemos estar nosotros determinados a saber que debemos tener una comunión continua con Dios. ¿Qué es oración? Lo definimos en este momento. Es un diálogo entre Dios y el hombre. La oración entonces es que yo hablo y Dios escucha. Después Dios habla y yo escucho. Esa es la interacción que debemos tener con Dios. Es esa plática continua que debemos mantener cada día, cada momento con nuestro Señor. Cuando me acerco a Dios en oración, le estoy diciendo que yo dependo de Él. Entonces, ¿para qué yo hablo con Dios? Para recibir dirección de lo que debo hacer. En todo momento nosotros necesitamos tener dirección para todo y cada una de las cosas que necesitamos hacer. Por eso vamos a leer en este momento Jeremías capítulo 33, verso 3, el cual es muy conocido por cada uno de nosotros. En Reina Valera 1960, el cual expresa así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor dice: háblame, y yo te contestaré, y te daré instrucciones de cómo hacer las cosas. Qué interesante es saber de esta manera que cuando nosotros nos acercamos a Dios y clamamos a Él, Él va a tener una respuesta para nuestras vidas. No olvidemos en ningún momento que el Señor quiere escuchar nuestras oraciones y traerá una respuesta. Él quiere darnos dirección en todo momento, pero la mayoría de veces lo que más hacemos es hablar y hablar sin escuchar lo que Dios quiere decirnos, sin escuchar lo que Dios quiere direccionarnos. Y debemos entender que nosotros no somos independientes como aquellos que quieren hacer las cosas a su manera y a su forma. Nosotros somos dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Entonces, no nos acercamos a Dios para decirle lo que yo voy a hacer. Voy a Él para preguntar qué es lo que yo debo hacer. Qué interesante es, porque muchas veces queremos ir a decirle a Dios las cosas que nosotros ya tenemos planificadas, pero no le hemos preguntado, no le hemos consultado. Y este es el tiempo de entender que primero tenemos que consultar a Dios antes de hacer cada cosa. Dios quiere llevarnos a esa clase de oración
donde no se basa en mis intereses humanos, sino en el amor que le tengo, el anhelo de estar en comunión por lo que Él es, lo cual produce un gran gozo interno en nuestra vida de saber que tenemos a alguien que nos llena, que nos fortalece y que nos hace crecer día a día en su presencia. Entonces, cuando nosotros dialogamos con Dios, estamos mostrando esa entrega, dependencia y consagración hacia Él. No se trata de saber únicamente el significado de oración, el cual todos lo sabemos. Es hablar con Dios. Se trata de practicarlo y vivirlo día a día. Es tener esa plática continua donde contamos todas aquellas cosas que sentimos, que anhelamos, lo cual Dios ya lo sabe, pero quiere escucharlos de nuestra boca. La verdadera oración no se basa solo en pedir y pedir. Si bien es cierto, la palabra dice que pidamos y se nos dará, así lo dice, pero muchos solo están dedicados en pedir para sus propias necesidades. Cuando la palabra dice que orar sin cesar, o sea, ese diálogo constante no está hablando de pasar todo el tiempo en un cuarto encerrado, lo cual realmente es muy bueno y deberíamos hacerlo, pero se refiere a mantener una vida diaria de comunión donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo voy. Ahora quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo usted está dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estoy yo dedicando a la oración? A veces invierte mucho tiempo, posiblemente algunos en estar durmiendo, otros en estar viendo mucho televisión, estar comiendo, estar pegado con su celular en las redes sociales y no se invierte tiempo en platicar con Dios. Y hoy el Señor está demandando para nosotros que debemos invertir tiempo para estar con Él. Cuando queremos nosotros orar y nos metemos a ese tiempo de oración con Él, habrán cosas o distracciones que vendrán cuando estamos orando. Y quiero mencionarle algunas que vienen en ese momento. Quiero orar en ese momento, sonó el teléfono. Entonces, quiero contestar esa llamada o quiero contestar ese mensajito. Vuelvo de nuevo y quiero orar. Me da sueño y entonces empiezo a cabecear y me duermo. Quiero de nuevo empezar ese tiempo de oración. Vienen esos pensamientos que interrumpen toda mi oración. O a los jóvenes, en ese momento que quieren estar en esa comunión con el Señor. Aquellos que tienen su novia, su novio, y en ese momento se les viene a su mente, ¿qué estará haciendo mi novio o qué estará haciendo mi novio? Interrupciones, distracciones en ese momento van a ser de parte de nuestra carne en ese instante. Y aunque nos cueste orar, no debemos dejar de platicar con Dios. Costará orar, se cuesta. Y estas son las distracciones que vendrán. Algunos dirán, no sé cómo orar, no sé cómo ir delante de Dios. Solo tenemos que decirle a Dios lo que estamos sintiendo en ese momento, lo que estamos viviendo. Eso es orar. Y es importante que nosotros no confundamos en decir que mantengo comunión con el Señor todo el día. Paso todo el día escuchando música cristiana. Pues te diré, tú estás escuchando música, pero no estás orando. Es muy diferente. ¿Qué otra distracción? Si no puedes orar y estás
cansado, entonces busca compañero. Y si estás casado, entonces busca a tu cónyuge para que puedan hablar juntos delante de Dios. Nosotros decidimos o escogemos qué hacer. Tenemos esa decisión en nuestras vidas. Usted dirá, la carne es débil, es cierto, la carne es débil, pero no se trata de lo que mi carne quiere hacer, se trata de la comunión que anhelo tener con mi Padre. Leamos en este momento en Gálatas capítulo 5, verso 24-25 en la Nueva Versión Internacional, y expresa de esta manera: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entendamos, nosotros le pertenecemos a Cristo y toda naturaleza pecaminosa ya fue crucificada y ahora vivo guiado por el Espíritu. Usted y yo vivimos guiados por el Espíritu. Ya no estamos guiados por el gobierno de la carne. Entonces debemos vivir bajo ese gobierno del Espíritu y no por el deseo de nuestra carne. ¿Qué impide estar en oración o comunión con Dios? Ya vimos todas esas distracciones que se nos presentan, pero también el enemigo, el cual todos conocemos y sabemos que tenemos ese enemigo en común, el cual querrá distraernos en todo momento. Lo hizo también en aquel tiempo con Jesús. Y quiero que leamos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 26 del verso 36 hasta el 45, en la versión Reina Valera 1960. Lo expresa de esta manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad ahora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús insistió en la oración. Él estaba perseverante en esa oración, pero también sintió
lo menciona la palabra que sintió mucha angustia, sintió tristeza, pero su determinación fue postrarse sobre su rostro y oró. Él se mantuvo en esa comunión para con el Padre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque él en su carne no quería pasar ese momento difícil, pero fortalecido en su espíritu a causa de la comunión con Dios, entendió cuál era la voluntad de Dios. Es precioso saber lo que Jesús nos enseña en medio de la crisis. Porque en medio de la crisis, Él traerá una respuesta. El Señor nos dará instrucciones, pero también nos dará descanso, nos dará paz y nos dará seguridad. Nadie quiere estar en crisis, más cuando esta nos causa dolores, pero cuando vivimos en el Espíritu, encontramos paz en medio de la crisis. La crisis me hará crecer, me hará madurar. Jesús sacó esta oración de lo más profundo de su espíritu y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces yo quiero ejercer mi propia voluntad en todas aquellas cosas que anhelo? Y aunque oro a Dios, no dejo que Él haga como Él quiere. Entonces me dolerá mucho más. Cuando Jesús entregó su voluntad, empezó la voluntad del Padre, la cual siempre será buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Necesitamos entregar nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios no traerá ninguna situación sobre nosotros, ninguna crisis que no podamos nosotros sobrellevar, porque juntamente con la prueba, la palabra dice que trae la salida. Y debemos entender que el enemigo y nuestra propia carne, nuestros propios deseos, siempre se van a oponer para que no hagamos la voluntad de Dios. Después de que Jesús regresa de orar y de recibir las instrucciones en aquel momento, encuentra a sus discípulos, recuerda, dice que los encontró durmiendo. Y les pregunta: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Los había dejado allí orando. Los había dejado apoyándole en ese tiempo. Pero ellos se cansaron y se durmieron. Es importante saber que el Señor quiere que permanezcamos constantes en la oración y no estemos durmiendo. Él espera que estemos en esa unidad de la oración con Él, no dedicando tiempo a otras cosas. Les dijo: velad. En otras palabras les dijo: estén despiertos y orad. Hablen con Dios para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre se va a mostrar en debilidad en nuestra vida y se manifiesta de muchas formas. Pero recuerde que aunque la carne se opone contra el espíritu, el espíritu debe prevalecer por encima de todas estas cosas. La carne siempre quiere llevar la contraria contra Dios, porque no quiere agradar a Dios. Pero el espíritu quiere agradar al Señor. No debemos permitir que la carne interrumpa la voluntad del Señor
para nuestras vidas. No debemos permitirle que detenga el desarrollo espiritual que el Señor ha colocado en nosotros. El Espíritu siempre va a estar dispuesto en nuestra vida. No debemos dejar que la carne nos domine en ningún momento. Leamos en este momento Gálatas capítulo 5, verso 17 en la Nueva Versión Internacional. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Mire que los Gálatas estaban en ese momento haciendo muy bien todas las cosas. Estaban guiados por el Espíritu en ese momento, direccionados por el Espíritu. Pero llega un momento que son estorbados por su carne y comienzan a hacer las cosas diferentes a como las habían comenzado y empiezan a desobedecer lo que Dios les había dictado o las instrucciones que les había dado. Hay una oposición entre el espíritu y la carne. Siempre la va a haber. Estos se oponen entre sí, dice. Pero debe prevalecer siempre lo que el espíritu quiere. El enemigo se va a oponer para que nosotros estemos en comunión con Dios, para que estemos orando. Y si no discernimos la oposición que está detrás de esto, no podremos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Jesús les dijo a sus discípulos: quédense allí y esperen mientras vengo. Oren para que escuchen, para que se mantengan en comunión. Cuando esperamos en el Señor, es seguro que tendremos una respuesta para todas las cosas que estamos necesitando. Porque la oración es una de las armas más poderosas que el Señor ha provisto para nosotros, sus hijos. Pero lastimosamente es la que menos muchas veces se le da la utilidad como corresponde. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, Reina Valera 1960. Lo expresa de esta manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vea bien que expresa que nuestras armas no son nada relacionado con la carne, sino que son poderosas en Dios. Véalo bien, para destruir todas esas fortalezas que se levantan. Y una de las fortalezas, lógicamente, siempre va a ser el enemigo que se levantará en contra para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero también nuestra carne, nuestros deseos. Y debemos nosotros gobernar por encima de ellos. Quiero decirle que cuando tenemos comunión con Dios, conocemos más de Él. Es importante que nosotros mantengamos esa comunión para escuchar más a Dios, para recibir más instrucción con claridad en nuestros espíritus sobre todas las cosas que tenemos que hacer. Por eso Juan capítulo 15 verso 7 en la Nueva Versión Internacional dice de esta forma: si permanecen en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mire qué interesante. El Señor dice: cuando ustedes se unen a mí y yo me uno a ustedes y ustedes permanecen ahí en mis palabras, o sea, haciendo la voluntad del Señor, entonces dice: pidan lo que quieran. Qué bonito es que le diga a uno: pídelo lo que quieras. Y uno entra con aquello que no sabe qué pedir, pero el Señor dice: piden lo que quieran y se les concederá.
Pero hay un requisito. Dice que permanezcamos unidos a Él. ¿Qué tan unidos estamos a Él en este tiempo? ¿Qué tan unidos estamos con el Señor? Porque Él está pidiendo esa unidad. Así como Él estaba unido con el Padre, Jesús, el Espíritu Santo, esa es la misma unidad que Él pide para con nosotros. Solo unidos a Él recibiremos su guía, recibiremos su dirección y sabremos cómo debemos pedir conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad, porque nuestra voluntad quiere pedir muchas cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando estamos unidos a Él, pediremos conforme a la voluntad de Él. Muchas batallas no se ganan porque no estamos escuchando a Dios como debemos escucharlo. La oración nos hace crecer integralmente en espíritu, en alma y en cuerpo, y nos hace madurar para con Dios. Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 7, en la Nueva Versión Internacional. Expresa así. Y miren qué bonito, porque está diciendo: pidan, busquen, llamen. Dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Comprendemos que cuando estamos unidos a Dios, encontraremos salida para todas las cosas que nosotros necesitamos. Es importante entender que las tardanzas, aquellas oraciones que estamos esperando, no son negaciones de parte de Dios, porque todo tiene un propósito en las manos de Dios y todo tiene su tiempo en las manos del Señor. Recuerde esto. Recuerde lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos en el verso 44 que leímos anteriormente. Así que les dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Jesús insistió por tercera vez en la misma oración para escuchar la voz de Dios. Cuando Él bajó de ahí, bajó con la claridad de lo que tenía que pasar. Sabía cuál era ya la voluntad de Dios. Los discípulos no habían entendido cuál era la voluntad de Dios en ese momento. Y les dice: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando nos enfrentamos a las dificultades sin la dirección de Dios, es muy difícil que nosotros podamos salir victoriosos. ¿Sabe por qué Jesús salió victorioso cuando fue a la cruz? Porque había escuchado la dirección del Padre. Iba seguro, iba en paz, aunque sufrió dolores, pero sabía de parte de su Padre lo que tenía que pasar, pero estaba fortalecido en el Espíritu. Hay muchas batallas que hemos estado perdiendo porque no hemos estado escuchando la dirección de Dios como corresponde. Hoy es tiempo que escuchemos esa dirección del Señor. Debemos tomar autoridad sobre la oposición que el enemigo presenta para retener lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Por eso la palabra expresa que debemos mantenernos orando sin cesar, o sea, debemos ser perseverantes en la oración. Debemos ser perseverantes en la oración, y en esa oración debemos dar gracias a Dios por toda la situación que estamos viviendo, porque estamos en su voluntad. Porque si somos de Cristo, estamos en su voluntad. Entonces, de la manera que yo suba mi nivel de oración, así Dios subirá su nivel de respuesta para mí. Es maravilloso. Quiero preguntarle, ¿por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas?
Yo le voy a dar dos nada más en este momento. Una de ellas es porque necesitamos nosotros resolver algo con alguien que no hemos podido arreglar. Es posible que haya algo que no le hayamos dado la importancia, y tal vez sea algo con un hermano de la congregación. Debemos ponernos en paz. El Señor nos llama a poner en paz. Entonces, ¿por qué Dios no contesta? Porque necesitamos ponernos en paz con nuestros hermanos. San Mateo capítulo 5, versos 23 y 24 en la Nueva Versión Internacional. Lo dice de esta forma. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Escucha bien. No es si yo tengo algo contra mi hermano, sino que mi hermano tiene también algo contra mí. Si sabemos que hay algo de eso, debemos ponernos a cuentas. Debemos ponernos en paz. Debemos botar el orgullo y debemos buscar la comunión con el Señor. ¿Y sabe qué? Esa comunión que tengamos con nuestro hermano será como una ofrenda agradable delante de Dios. Será, ¿sabe? Como un perfume que sube delante del Señor. Qué rico es cuando nos acercamos a alguien, le abrazamos y olemos y uno dice, qué rico es este olor de este perfume que tiene mi hermano. Así es nuestra ofrenda delante del Señor cuando estamos en paz con nuestros hermanos. Es como un olor fragante delante del Señor, que el Señor huele y dice, qué rico huele. Esa es la ofrenda que debemos presentar delante de Dios. Debemos arreglar cuentas con nuestros hermanos o con cualquier persona que necesitamos arreglar cuentas para que nuestras oraciones sean contestadas delante del Señor. Pero también algunos esposos necesitan arreglar asuntos con sus esposas para que Dios traiga respuesta a sus oraciones. ¿Y dónde está esto? Lo leemos en Primera de Pedro capítulo 3, verso 7, en Reina Valera 1960. Mire cómo lo dice aquí. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vea bien cómo dice, que las tratemos como a vaso más frágil. No es que usted, varón, no sea frágil, sí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas oraciones no pasan del techo porque hay cosas que se deben arreglar dentro del hogar. En algunos matrimonios en este momento están en pleitos y hoy es tiempo de resolverlo. A veces nuestras oraciones tienen muchos estorbos porque están de enemigos ahí dentro de la casa. Hoy es tiempo que el Señor está hablando esto para que nuestras oraciones sean con una respuesta agradable de parte del Señor. ¿Qué pendientes hay en nuestra casa hoy? Usted lo sabe. Hoy es tiempo de arreglarlo, de ordenar en nuestros hogares lo que se necesita ser ordenado. Hemos estado bastante tiempo para poder ordenar. ¿Qué pendientes hay con algunos o varios hermanos? Hoy es tiempo de arreglarlos delante del Señor. Necesitamos hoy ordenar nuestro corazón y ponernos en paz para con Dios, para que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo y sean escuchadas, y que cuando pedimos a Dios, mire, pidamos lo que nosotros queramos. Y quiero concluir leyendo Colosenses
capítulo 4, verso 2 en la Nueva Versión Internacional. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. ¿A qué debemos de dedicarnos? Al diálogo con Dios. A mantener esa comunión con el Señor. Y perseverar con agradecimiento delante del Señor. No importa lo que estemos pasando en este momento. Debemos ser agradecidos con Dios. Este es un tiempo de batalla que estamos atravesando y debemos ganarlo en oración. No importa cuánto tiempo usted haya estado orando a Dios y usted dice, no tengo respuesta de Dios. Hoy es tiempo de arreglar todos los pendientes que necesita arreglar. Hoy es tiempo de retomar la plática con Dios. Él escuchará nuestro clamor y responderá y nos mostrará qué hacer. No te canses de perseverar. Vas a recibir la respuesta de parte del Señor. Dios tiene esa respuesta para usted, tiene esa respuesta para mí. Él sigue trabajando, créalo, a nuestro favor. ¿Qué usted necesita hoy? Posiblemente algunos necesiten salud en su cuerpo. Otros necesitan trabajo. Otros necesitan dinero. Necesitan paz en su hogar. Él dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Hoy el Señor quiere abrir las puertas de los cielos en bendición sobre nosotros. Pero debemos dedicarnos ¿a qué? A la comunión para con Él. A estar unidos con Él. Y si alguien que está viendo en este momento y no ha tenido ninguna plática con Dios, hoy es tiempo de empezar. Hoy es tiempo de abrir su corazón al Señor para que Él entre y comience a darle la guía, la dirección, la instrucción que necesita para ordenar todo aquello que ha estado desordenado en su vida. Él tiene ese amor para usted y hoy le permite poder acercarse a Él. Solo tiene que decidir venir a Él y Él le recibirá con los brazos abiertos. Hoy es tiempo de decirle a Dios, aquí tengo mi petición y es seguro que Él la responderá. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, para todos. Muchos abrazos y nos estamos viendo pronto.